Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Estaremos conversando con Emilio y nos pueden llamar 365-2575, 365-5574. También nos pueden mandar WhatsApp 0414-306-1837. Hoy nuestro invitado, José Antonio España. Él es exdiputado de la Asamblea Nacional, pero también fuiste, José Antonio, exdirigente del MAS, de Primero Justicia y ahora del PSUV. Oye, eso no es un brinco fácil. Así es. Háblanos de ese trajinar, José Antonio. Podemos hablar mucho. Primero quiero decir que me ¿cómo aterrizaste en el PSUV? Quiero decir que me trajeron engañado, porque yo vine almorzando con Emilio, no conversando con Emilio. Y no ha aparecido ni el café todavía. Y no hay ni galletita. Entonces ni el café ha aparecido. La crisis. Bueno, sin duda que no es almorzando. La crisis económica no nos ha dejado de afectar. ¿Oíste? Almorzando con Emilio. Yo quería, fíjate lo siguiente, minutos antes de comenzar el programa, escuchaba a Emilio, aquí a mi gran amiga, alabando el estadio de béisbol donde se celebra la Serie del Caribe, que lo inauguró el presidente Maduro. Y eso es lo que queremos no solamente para la Serie del Caribe, para el Caribe y Latinoamérica, que se dice que no hay estadios de esta calidad, de esta capacidad. Varios años tardó el estadio en realizarse una obra de ingeniería y arquitectura muy importante, de primer nivel, que seguramente puede rivalizar o competir con cualquier estadio de las grandes ligas, ¿no? Esa es la Venezuela que quisiéramos. Bueno, es la que queremos, no es la que tenemos. Y la que vamos a construir todos juntos, porque yo creo que no hay duda de que el presidente Maduro ha logrado una victoria política e internacional muy grande. Yo creo que el presidente Maduro sin duda le ganó en una confrontación política terrible, muy dura, a toda la oposición venezolana, al G4 en particular, a la Alianza Democrática, al conjunto de partidos de oposición hoy dispersos, desunidos, disminuidos sin ninguna duda. Le ganó en lo político. En lo internacional, yo no sé dónde está Bolsonaro, dónde están Duque y Uribe y Trump. Bueno, por supuesto todos estamos atentos a esos ráfagas de desaciertos de Trump. Entonces, la reconstrucción del país, la recuperación económica del país es el próximo paso. Y el próximo paso se logra, por supuesto, con unir a toda Venezuela, y se logra, por supuesto, con unas decisiones económicas, políticas, y que cesen, sin ninguna duda, a pesar de que hay una narrativa de que las sanciones del bloqueo no son tan importantes, son una excusa del gobierno, pues excusas no son. Ahora fíjate, José Antonio España, que es nuestro invitado el día de hoy, yo quisiera, a propósito de eso que estás mencionando, que habláramos. El presidente Maduro, una vez más, habló ahora de 6 líneas que van a regir el 2023, el accionar del gobierno del 2023. Cuando yo digo una vez más, es que ya hemos escuchado, y por ahí hay un videíto de Instagram, yo no sé si lo han visto, donde aparece por lo menos en los últimos 5 años, en enero, diciendo Maduro, este es el año de la economía, este es el año que nos vamos a mejorar, este es el año. Bueno, y pasan los años y todo queda en un discurso. Y los motores, bueno, y los motores se fundieron, y ahora y todos los años hay una nueva narrativa. Pero yo quisiera, pues, como esta es la narrativa de este año, que tú me desarrollaras los puntos que el presidente Maduro, yo te los voy mencionando, José Antonio, de las 6 líneas. Por ejemplo, él dice que el primer lineamiento es consolidar el crecimiento económico con igualdad, a fin de garantizar la disminución del índice de Gini. El índice de Gini es el que mide la desigualdad en el ingreso, por cierto, eso no lo dijo, pero eso entre 0 y 1, donde implica la igualdad de la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces él dice garantizar la disminución del índice de Gini y la reducción de la población vulnerable en el país. ¿Cómo ves tú ese primer punto? A propósito, por cierto, de las protestas de los educadores, de las protestas de los trabajadores. Ahora, aquí que estamos en Guarena, los trabajadores
activos y jubilados de la alcaldía, todo el mundo pidiendo un mejor salario, un salario digno, y aquí la primera línea ofrece una reducción de la población más vulnerable, y resulta que lo que estamos en realidad es una ampliación de la población más vulnerable. Mira, todos queremos un salario mejor, es demasiado humano, es un reclamo del pueblo de Venezuela, eso sin duda es así. Reconocido por el presidente Maduro, reconocido por Jorge, reconocido por Diosdado, por los ministros, digamos que eso no es un tema solamente oposición y gobierno. Creo que la narrativa de que va a sustituir el gobierno por unas protestas, creo que es una narrativa que hoy no tiene mucho destino ni posibilidades. Yo creo que hoy los venezolanos comprendieron, con ejemplos muy prácticos, qué es que me tengas intervenidas las cuentas donde yo tengo el dinero. Si yo quiero transferirle a mis hijos, si quiero transferirle a mis padres para que hagan mercado y mis cuentas están bloqueadas, están congeladas, pues no tengo que transferir. Si yo no puedo comerciar el petróleo, negociar el petróleo y soy productor de petróleo sobre las primeras reservas del mundo, y si yo no puedo echar gasolina, pues tengo que irme a pie al trabajo, a mis labores, a las visitas de mis familiares. No puedo desplazarme en carro. Seguro, Emilio, que tú te desplazaste hasta la emisora en vehículo y pudiste echar gasolina. Ha habido colas para la gasolina, hoy mejoradas. Cuando nos vimos en este mismo programa, hace muchos meses, había una crisis profunda de la gasolina. Hoy esa crisis no está totalmente resuelta, pero ha mejorado en un porcentaje muy alto. Seguramente ya la gasolina no es un tema de este programa, porque ya el asunto mejoró. Seguro que, como le decía Jorge Rodríguez en un programa de televisión esta semana, el día lunes, a su entrevistador, decía, este mismo tema del salario en 5 meses va a ser un tema completamente diferente entre nosotros. ¿Ok? Lo que nos han hecho es un daño muy grande con el bloqueo, con las sanciones, pero comenzaron los buques a llevar petróleo, la Chevron, ¿verdad? Comenzó a mejorar la exportación, las relaciones con Brasil son muy halagüeñas, sin una duda, la Unión Europea voltea, pero si no puedo ver de petróleo, pues tengo un problema muy serio. Ahora, no es que las Mercedes sea una burbuja, Chacao y Altamira una burbuja, o Lecherías una burbuja, o Valencia una burbuja, o sectores de Maracaibo una burbuja, no, es que hay un crecimiento desigual, sin duda, producto de una crisis. La crisis genera unas consecuencias. Yo vengo a Guarenas y Guatire y veo un conjunto de centros comerciales y de nuevos establecimientos y de nuevos restaurantes, y seguramente hay un segmento de la población, porque la verdad es una manipulación de la narrativa decir que solamente la gente vive un salario mínimo. Es obvio que más el salario mínimo tenga una segunda actividad, una tercera actividad, y es obvio que el grupo familiar nos ayudamos entre todos y buscamos una subsistencia más digna. Pero eso no es suficiente, no es lo que queremos. Queremos mejores salarios, sin duda. Lo vamos a tener. Antonio, y no es justo, perdona que te interrumpa ahí, que un docente que lo que se tendría que dedicar es a dar clases tenga que tener un segundo trabajo o un tercer trabajo, porque lo que sí es verdad es que tienen sueldos que equivalen hoy a 25.11 bolívares, que está el dólar el día de hoy, a $5 mensuales. ¿Quién puede vivir con $5 mensuales? Es que lo que estoy diciendo es que, por supuesto, cuando tú hablas solamente de los $5 mensuales, que es injusto, es un discurso que, por supuesto, va dirigido a causar irritación al que gana los $5. El que gana los $5 seguramente no es porque recibe unos bonos, o no es porque tenga una segunda actividad con los hijos o con los familiares, que las tiene. Yo voy a poner tu ejemplo, que te conozco y tenemos una buena amistad. Creo que lo único que haces no es radio. Y como lo único que haces es radio, no vives solamente de los ingresos por la radio. Seguramente tienes unas actividades comerciales, una actividad en el periódico, eres un luchador social, o sea, tienes 5, 6, 7 actividades. Los seres humanos somos bastante inquietos y tenemos varias actividades. Ahora, yo no justifico que el salario mínimo esté a ese nivel, pero sí digo que el gobierno se ha comportado con seriedad, que no hace compromisos que no pueda honrar. El gobierno, dicho por el presidente, dicho por Jorge, dicho por Diosdado, por los ministros, por el vicepresidente, va a aumentar el salario cuando tenga en caja liquidez y pueda honrar los compromisos. Ahora, si tú me pagas lo que me debes, si tú, Guaidó, si tú, Leopoldo López, si el muchacho y yo no suelo utilizar adjetivos y calificativos, Yongo y Cochea, creo que es que se llama,
vi un video, una entrevista, pero una cosa brutal, la manera como se expresa. Ese muchacho tiene problemas de equilibrio, que alguno tiene que tener, que dice que son 40.000 millones de dólares y que yo no se los puedo entregar a Maduro para que se recupere, ni para que haya unas elecciones en Venezuela, como si fueran de él, como si le pertenecieran a él 40.000 millones de dólares, que son del pueblo venezolano. Bueno, una cuenta pequeña te dice que sí podemos pagar el aumento, una cuenta pequeña te dice que podemos mejorar la salud, pero es que más, son de Venezuela, son del pueblo, son míos, no son de John Goycochea, que se los coge y se los apropió. Yo creo que efectivamente con esos ingresos, aplicados a las necesidades de los venezolanos, no te voy a decir cuánto podemos llevar el salario mínimo, seguramente largamente mejor, quizás no lo que se aspire, pero el aumento puede ser sustancial de toda la administración pública y los programas de emprendimiento. Ahora fíjate, José Antonio, pero el problema que yo veo ahí es que el dinero no lo tiene John Goycochea, el dinero lo tienen los norteamericanos en cuentas norteamericanas o en cuentas en diferentes países, donde en la versión que dan los norteamericanos no le hacen entrega a Maduro porque no reconocen a Maduro como un presidente electo con una justa elección. Ellos dicen, esto no son palabras mías, estas son las palabras que dan todos los días los voceros de los Estados Unidos, que Nicolás Maduro inhabilitó personas, inhabilitó candidatos, inhabilitó partidos, le quitó tarjetas a partidos políticos y bueno, por supuesto, amoldó una elección, se hizo un traje a la medida para ganar la elección y no reconocen eso. Entonces, no pareciera que va a haber una suspensión de las sanciones hasta tanto haya unas elecciones libres y transparentes como pudiesen haberlas en el 2024. Entonces, ¿están todo el mundo condenado a esperar esas elecciones? No, fíjate lo siguiente. Las reservas internacionales son de Venezuela y no se entregan, no se devuelven, no las podemos hacer uso de ellas. Es un acto de piratería, de viveza. Eso no es que Inglaterra no reconoce al presidente Maduro. Eso es que Inglaterra está cansada de cogerse reservas internacionales de varios países y eso es un negocio. La CICO es un negocio, Morómenos es un negocio y un grupo pequeño de venezolanos agrupados en el G4 en su momento se pusieron de acuerdo con la administración de Trump para cogerse los reales y para tumbar un gobierno, ni siquiera para sustituirlo, para tumbar un gobierno. No pudieron sustituirlo, no pudieron tumbarlo y su expectativa es prolongar hasta 2025 esa condición y que el gobierno llegue débil por el sufrimiento del pueblo venezolano a la elección del 2024 y pueda perder las elecciones. O sea, eso es un negocio, esa es una operación económica financiera. Pero como tenemos una guerra en Ucrania y necesito petróleo, entonces, bueno, libero a una empresa de Trinidad y Tobago que pueda hacer un acuerdo con Venezuela con el gas, le voy dando permiso a la Chevron y la Chevron ni corta ni perezosa, de 60.000 ya va por 90.000 barriles y ya va por el quinto, sexto cargamento y voy llevando la cosa como yo quiero llevarla. En cada operación de esas hay un negocio, hay un bufete gringo, hay unos partidos, digamos, hay unos grupos de dirigentes que se cogen esos reales, que la administran y por eso, maestro, por eso, profesor, hay unas razones que no te pueden pagar. Tu reclamo es justo, maestro, tu reclamo es justo, profesor. Ahora, hay unos reales que nos quitaron, que se cogieron. Hay disposición de pagar, hay disposición de mejorarlo, Emilio, pero hay disposición de reconstruir el país. Por eso, esas líneas del presidente, cuando fue a presentarlas en la Asamblea Nacional, son líneas de profundizar un crecimiento económico y una mejoría del país, pero son absolutamente necesarias en esa recuperación el retorno de esos capitales, el retorno de esos recursos que son nuestros y por supuesto que nos dejen producir, que nos dejen exportar petróleo, que nos dejen por supuesto poder avanzar económicamente. O sea, no es que estemos destinados, debería ser una campaña nacional de todos los que se oponen a las sanciones por el levantamiento definitivo de las sanciones. El rechazo definitivo de las sanciones debe ser, por supuesto, un clamor absolutamente nacional. El gobierno tiene unas responsabilidades, nadie lo va a excusar. Además, al final, cada maestro tiene un patrono
¿verdad? Si está en la administración pública, que es el gobierno, pero los esfuerzos que se han hecho por honrar los compromisos, por pagar, son esfuerzos bien importantes. Yo creo que se le puede decir al presidente Maduro, hacerle críticas, pero que no se ha ganado el respeto del pueblo de Venezuela, no se ha ganado el respeto de la comunidad internacional después de la valentía con que se han enfrentado las agresiones y haber derrotado uno por uno a cada uno de sus adversarios. No respetar al presidente Maduro es un error muy grande. Acompañemos al presidente Maduro en la reconstrucción del país y en la recuperación económica. Ese es un segundo momento, pero no que espera años, es una tarea inmediata. Aquí tenemos, José Antonio, un mensaje por el 0414-306-1837, que nos pueden enviar WhatsApp. Dice: buenas tardes, licenciado, ¿está de acuerdo su invitado con el chavismo o madurismo a la igualdad? Pero la igualdad de ellos es con 15 guardaespaldas y camionetas de $150,000. La vida de millonarios que llevan y un pueblo pasando hambre y esperando una bolsa CLAP para comer mejorcito. Tenemos también una llamada, José Antonio, antes de hacer un comentario sobre esto. Tenemos una llamada de Alejandro Durán desde Las Rosas, en Guatire. Alejandro, buenas tardes, estás al aire. Buenas tardes, amigo, gracias por permitirme, artículo 57 de la Constitución, de expresarme. Lo siguiente para el señor José Antonio. Fíjense, entrevistado, ¿no? ¿Cómo vive un venezolano actualmente del sector público con $7 más? Número uno. ¿Cómo un venezolano va al mercado cuando la cesta básica está en $580 más? O sea, el segundo número. El tercer número es cuando había aquí, antes del bloqueo, había una crisis. Yo recuerdo que la gente hacía cola para comprar una harina pan y al final, cuando se acababa la pan, no había alimento. ¿Cómo ustedes controlaron eso si tienen 22 años de verdad y no han hecho nada? Yo no soy político, quiero aclararlo. Yo soy apolítico, yo soy religioso, soy metafísico. Y le quiero decir algo más, querido amigo. Mientras de lado y lado no se pongan de acuerdo de sacar este país adelante por el yoísmo personal de ustedes, intereses personales, seguiremos con el país así. Gracias a Dios que tenemos un creador, la Sagrada Escritura nunca se equivocan en un futuro. Mira, y aquí realmente lo que estamos, como dice la Sagrada Escritura, aquí pone el rey Dios y lo quita, y lo digo finalmente, póngase la mano en el corazón, y de verdad, esos $10,000 que recibieron los parlamentarios de aguinaldo en la Asamblea Nacional, de verdad que es descarado, ¿verdad? Muy buenas tardes, pásenla bien y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Durán desde La Rosa. Por cierto, ahora son 24 años, ¿oíste? No son 22, son 24 años que tiene este gobierno. Mira, una y otra vez tendremos que decir que la insatisfacción tiene causas, tiene razones, y que por supuesto nadie está contento con el salario que tenemos, ¿ok? Eso no impide el emprendimiento de cada uno de los venezolanos, y seguramente la sociedad está cambiando y el emprendimiento está llegando para quedarse, ¿ok? Está llegando para instalarse. La apertura de la frontera con Colombia y la frontera con Brasil son muy halagüeñas para tener oportunidades de negocios y oportunidades de crecimiento y de florecimiento. Las desigualdades y las injusticias, por supuesto, que causan una irritación muy grande. Si son funcionarios del gobierno, por supuesto, pero sabemos, está claro, que hay una casta opositora que sus niveles de enriquecimiento son alucinantes. Pompeo acaba de publicar unas memorias, unos libros que han circulado. Emilio, seguramente los viste o los abriste. Los portales, él habla de $1.000 millones. Guaidó dice que él gastó 150. A confesión de partes, relevo de pruebas. Resulta que hay 850 que alguien se los cogió. No dice quién. Pero los 40.000 de los cuales habla Goicoechea están retenidos. Y claro, si yo tengo un dinero retenido, si yo tengo una empresa como Sigo tan importante, tan potente y tan fuerte, inoperativa para los venezolanos, por supuesto que se están haciendo muchísimos negocios alrededor de ella. Lo cierto es que cada día el reconocimiento internacional a lo que significa Venezuela y a su soberanía va a aumentar. La propuesta del presidente Lula, que yo no les he podido seguir la pista, sobre una moneda común con Argentina,
que el presidente Maduro recibió con beneplácito, pues no he visto su desarrollo. Las potencialidades de Brasil, Venezuela y Colombia de liderar una nueva etapa económica en Sudamérica es demasiado importante. Las potencialidades de los venezolanos se parecen al estadio de la Rinconada, al estadio Simón Bolívar, se parecen a lo bueno, se parecen a lo positivo. Por supuesto, una narrativa totalmente destructiva, que lo único que siente es que debe acabar con el que está enfrente, solamente llega a la convicción de que hay que negarlo todo. Pero es dificilísimo negar lo que significan los éxitos para los venezolanos, que en muchísimas áreas de lo que significan los venezolanos, en música, en educación, en venezolanos que progresan, que logran éxitos en Venezuela y en el exterior. Sin ninguna duda, la reconstrucción de Venezuela nos necesita a todos. Su recuperación económica nos necesita a todos. Es por eso que ha tenido un éxito político y un éxito internacional está en mejores condiciones de liderar esa reconstrucción. Ahora, esta es una opinión de José Antonio España, una opinión que doy. ¿Qué he hecho yo en últimos meses? Bueno, tuve un percance de salud felizmente superado, bastante bien la evolución posterior. Mira, y muchísimos opositores me llaman, se agrupan para apoyar al presidente en la reconstrucción de Venezuela, para apoyarlo en el 2024, para apoyar esta reconstrucción, sobre todo gente que viene de la oposición, que llegó a la conclusión de que es profundamente corrupto, antipatriota, que lleno de desprecio sobre el pueblo de Venezuela, la conducta del G4, la conducta de Guaidó y Leopoldo López respecto a lo que viene pasando con los recursos que son de los venezolanos. La conducta política de jugar en dos taquillas, jugar en la taquilla de los Estados Unidos y jugar en la taquilla de la Constitución en Venezuela. Esa conducta por supuesto, logra que el pueblo de Venezuela los haya desnudado completamente y que otras fuerzas políticas no se han convertido, con mucho respeto por ellas, en alternativas electorales. Entonces, lo correcto para los venezolanos es hacer causa común, hacer un esfuerzo en esta recuperación y en esta reconstrucción. Si el salario mínimo de los venezolanos, que no es el salario con que viven los venezolanos, se recupera en 3 meses, en 4 meses, o como le dijo Jorge al entrevistador, en 5 meses esta conversación entre tú y yo sobre el salario mínimo va a ser completamente diferente. Bueno, si tomó 5 meses la recuperación del salario, bueno, ese esfuerzo, ese sacrificio que está haciendo el pueblo de Venezuela tan grande, tiene que ser recompensado y tiene que ser visto con amor y con cariño. Lo que no va a ser tratado con amor y con cariño es la conducta de los que se cogieron tus reales, los que se corrompieron, los que lo malgastaron, los que no rinden cuenta. Eso tiene un nombre: Guaidó, Leopoldo y compañía. 1:28. Ojalá en 5 meses se recupere el salario. Yo te apuesto lo que tú quieras, José Antonio, aquí bajo la presencia de todas las personas que se escuchan, que eso no va a ser así. Hoy es 9 de febrero. 9 de febrero, 1:30 de la tarde. Hablamos el 9 dentro de 5 meses, a la misma hora, en este mismo espacio, y vemos cuál es la situación. Pero a lo que tú quieras, te apuesto de que no va a ser así, porque ya estamos acostumbrados. Será la culpa de alguien. Ahora son la culpa de las sanciones, será la culpa del clima, será la culpa del frío que está pegando, pero no será nunca culpa del gobierno. Vamos a ir, José Antonio, a un corte de publicidad antes que me responda, que tienes ahí ganas de decirme algo, pero te lo voy a... Vamos a ir al corte de publicidad y seguimos hablando con estas líneas. La segunda línea, expansión del sistema de protección social del gobierno en función de mejorar los programas de las misiones y las grandes misiones, y el lanzamiento de un plan especial de inversión social. ¿Tú sientes que se ha avanzado en algo en torno al sistema de protección social? No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con José Antonio España. Él fue diputado a la Asamblea Nacional, hoy es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy.
Diario La Voz, un suceso nacional. Conversando con José Antonio España. Él es exdiputado del Parlamento Nacional y amigo, apegado, simpatizante, colaborador. ¿Cuál sería la palabra del Partido Socialista Unido de Venezuela, José Antonio? Yo estoy apoyando al presidente Nicolás Maduro. Ajá. Nos pusimos a la orden al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, y en este momento, tomamos decisiones que tienen que ver con este respaldo. Estamos organizando a opositores que tienen una opinión muy parecida a la mía, que quieren respaldar al presidente Maduro y quieren respaldar este proyecto de defensa entonces. de la Constitución. Bueno, dejan de serlo. Porque fíjate, Emilio, no es una genialidad José Antonio España, o que José Antonio España solo en su confrontación con Guaidó tomó esta decisión. Es que hay una corriente de opinión en la sociedad venezolana, de dirigentes políticos del pueblo, que viene a la oposición, que no quiere seguir acompañando a la oposición, que está decidida a no acompañarla, que está desesperanzada en cada una de sus versiones. Está desesperanzada en la versión del G4, que le dio mucho tiempo. No ve a la alternativa democrática, a la alianza democrática como la alternativa electoral, y hay otras que están organizadas. Hay otras que hacen vida, que tienen propuestas, pero quizás no los emocionan. Y entonces, por supuesto, están en la convicción de que quien puede reconstruir al país económicamente, políticamente, reconstruirlo es el presidente Maduro y, por supuesto, su equipo de gobierno y su equipo político. Entonces, está en un proceso de reflexión. En esa reflexión está una parte de la sociedad venezolana. Por eso yo recibo tantas llamadas, tantos contactos. Por eso comienzo esta prédica por algunos estados del país. Y muchos amigos me dicen: José Antonio, yo quiero que me lo expliques. José Antonio, cuéntame cómo es eso. Cuéntame cómo es que muchos, y me lo consigo. Y casi todos me dicen: la oposición no va a ganar en el 2024. Yo quiero trabajar por el país. Mira, el principal nicho de eso suelen ser dirigentes opositores absolutamente desengañados. Y luego, empresarios y comerciantes que de verdad apuestan en la reconstrucción de Venezuela. Eso es, ahí se produce la primera ¿Tú no crees, movilización. José Antonio? Yo por lo menos ayer entrevistaba a David Uzcategui, y una de las preguntas que le hacía tenía que ver con el tema económico, ¿no? Con el tema de qué habría que hacer para que Venezuela cambiara el rumbo económico y se enrumbara hacia un futuro mejor. Una de las cosas que me decía David era que definitivamente tenía que ver, o había que haber un cambio de gobierno, que este gobierno no generaba confianza, no generaba la confianza al sector privado nacional ni internacional, y que en consecuencia no se iban a producir las inversiones que pudieran sacar a Venezuela adelante. Yo te decía fuera del aire, por poner un ejemplo aquí en la zona hay unas 600 y tantas industrias, no comercios, de comercios hay muchos más, en Guarenas y Guatire, en el municipio Plaza y Zamora. De esas industrias solamente un aproximado entre el 10 y el 15% de ellas están activas. El resto, bueno, y esto fue mucho antes de la pandemia, ¿no? La pandemia fue como que la cerecita que le faltaba, pero no fue por la pandemia, fue por la situación política, la situación económica la que llevó a este gobierno, la lucha que existe de hace 24 años con el sector privado, y pareciera de que definitivamente la única forma que esto se pudiera enrumbar es con un cambio de gobierno. ¿No piensas que la narrativa de David es la narrativa de solamente sustituyendo y cambiando el gobierno? No es la narrativa del golpe de Estado, no es la de él. No es la narrativa, sino solamente sustituyendo, que no esté el que está, pero que esté yo. Es que esto puede mejorar, o mejoraría. Y fíjate lo siguiente, seguramente no tiene respaldo suficiente para estar él, o quienes lo acompañan. El problema de todo eso, la manera, es que es un tornillo sin fin, como no comenzó esta confrontación política en Venezuela. La confrontación política en Venezuela comenzó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Comenzó y no cesó. Y se arreció contra Maduro. Ahora, fue derrotada militarmente el golpe de Estado. Fue derrotado, y por el pueblo, por supuesto, en la calle. Pero también acaba de ser derrotada una
del G4 con sus versiones, con Macuto, con el distribuidor de Altamira, con todas sus versiones. Bueno, después que tú eres derrotado, tú haces dos cosas. Puedes no capitular, no es necesario que capitules. Tú puedes decir, fui derrotado, bueno, me preparo para la próxima contienda. Puedes incluso también reconocer si cometiste algún delito. Los del G4 no reconocen los delitos que cometieron, porque también quieren participar electoralmente. Bienvenidos a la elección y a la ruta electoral, pues la gente tiene que asumir sus consecuencias. Yo te dije en una ocasión que más digno fue el PCB y el MIR, que se alzaron contra Betancourt y que fueron derrotados militarmente y bueno, fueron presos y bueno, sus partidos fueron legalizados posteriormente y participaron de la campaña electoral. Entonces, solamente si cambiamos el gobierno es que hay confianza en el país. No, es que la Chevron gringuita, con el permiso de Biden, quiere hacer negocios con el presidente Maduro, el que no produce confianza. Es que la Unión Europea y Borrell y Macron quieren petróleos venezolanos, y el presidente de PDVSA y el ministro de Finanzas y el presidente de la República es Maduro, y es Taré y es Tellechea, el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela. No, es que el problema es una lucha por el poder. Solamente que en Venezuela hay una moda nueva que no es de reconocer las derrotas electorales, las presidenciales. Los gobernadores y alcaldes sí las reconocen. Y eso está pasando. O sea, hay unos que no quieren admitir su derrota. Hay un evento electoral en 2024 y todo el que participa puede participar con las ganas de ganar. Yo vi unas encuestas, las últimas 48 horas hemos sido bombardeados de encuestas donde incluso te dicen que el Conde, María Corina y Maduro son los que menos tienen rechazo, sobre rechazo. Y te dicen que María Corina puede ganar las primarias de la oposición, que difícilmente se hagan, y que por supuesto están implosionadas por todos sus participantes. ¿Por qué no se hagan las primarias? Porque están implosionadas por sus participantes, porque están diseñadas... ¿No crees que eso es, deben de promocionarla porque es una salida a toda esa gran cantidad de candidatos que tiene la oposición? Salidas y soluciones siempre se consiguen, pero cuando las partes en sí mismas, el mejor ejemplo para mí es el tornillo sin fin, que nunca enrosca. Ahí no hay lealtad, no hay confianza, competencia, ni ganas de asumir, de admitir resultados. Yo siento que iba a haber una multiplicidad de candidatos. Yo no tengo por qué, digamos, inmiscuirme en un tema como eso, puedo tener una opinión como observador político. Yo siento que no se tienen confianza, que no admitirían que otros que no sean del G4 puedan liderar esa opción. Y por supuesto, hoy no aparecen acompañados por las encuestas, ni las nuevas opciones, ni la de Fuerza Vecinal, la de Lápiz, mucho menos María Corina, mucho menos el Conde, y por supuesto menos los de la Alianza Democrática. O sea, en la confrontación es de tal naturaleza que no les permite de algún modo ponerse de acuerdo. O sea, yo creo que es una solución, porque en la solución no creen una parte importante de los participantes. O sea, es un discurso de trámite que se va a ir alargando, ya no son en junio, ya son en octubre, no hay anuncios oficiales de eso, pero seguramente así va a ser, es un secreto a voces. En todo caso, yo creo que no hay que perder la vista de la pelota. La pelota es Venezuela. La pelota no son los problemas de la oposición. La pelota no es quién es el subcampeón y quién es el nuevo líder de la oposición. Ese no es el problema fundamental de Venezuela. El problema de Venezuela sí es el salario mínimo, pero devuélveme los reales y págame los reales que me tienes retenido. Déjame exportar petróleo a la Unión Europea, a España, a Francia, a Italia, al mundo, ¿ok? Déjame tener relaciones comerciales como las que tener con la Unión Soviética y con China y con Turquía, porque las puedo tener, y también con los Estados Unidos. Es que la política internacional de Venezuela, la política multipolar es un acierto. Yo no soy patio trasero de nadie, yo no estoy atado a una sola relación. Yo con mucho respeto le vendo petróleo a los Estados Unidos y me pagan mi petróleo. Con mucho respeto estamos en América y nos respetamos con solidaridad. Ahora, no me puedes prohibir que yo tenga nuevas rutas de comercio con Asia, con África, ¿verdad? ¿Por qué tú me vas a prohibir? No estamos en tiempos de prohibición, sino en tiempos de globalización y en tiempos de relaciones internacionales mucho más amplias. Ahora fíjate, José Antonio, las sanciones que son la excusa que da el gobierno. No es una excusa, Emilio. Esa narrativa no va a seguirte funcionando. Pero fíjate, por más que quieras hacer la razón, pues, la razón que da el gobierno el razonamiento que da el gobierno para justificar
su no accionar en varios rubros, no solamente en el rubro de los sueldos, sino en las soluciones, en los hospitales, en las soluciones de salud, en el estado del sector educativo, de las escuelas, en las calles, en los servicios públicos, en el agua, la luz, en fin, todo es por las sanciones. Pero es que las sanciones vienen, José Antonio, desde el 2014. ¿Qué pasaba en la Venezuela en el 2013? ¿Funcionaba todo? Te pregunto, ¿funcionaba todo? Tú ibas aquí al Seguro Social en el 2013, por ejemplo, y te atendían, y habían los recursos, y tú no tenías que traer tus gasas, y tú no tenías que traer tu tape, tu alcohol, tus curitas, y tenías que traer de todo si te iban a atender. No, era igualito, y no habían sanciones, y el petróleo, bueno, cuando Chávez el petróleo estaba en $100 el barril, o sea que plata ha habido en este país de sobra, y bueno, la plata se la han llevado a través de la corrupción, y cada vez que vemos un caso, que la enfermera, que el tesorero, que no sé qué cosa, que se llevó miles de millones, ahí es donde yo creo que ha estado la falla, José Antonio, en no tener unas políticas acertadas, en no tener una gerencia eficiente, en no tener políticas acertadas, por ejemplo, para el mantenimiento de los servicios de luz, de agua, que bueno, y hoy estamos pagando las consecuencias, y hoy se le está echando culpa a las sanciones, pero es que antes de las sanciones nada de eso funcionaba tampoco. Las sanciones agravaron definitiva, profundamente, una crisis, por supuesto. Dice, hubo momentos de bonanza y momentos de expansión económica, momentos donde la gente, por supuesto, que invertía y se metía en nuevos negocios, en nuevos emprendimientos. Yo creo que las sanciones siguen, no han cesado, las sanciones han agravado. Fíjate que en este programa no hemos hablado para nada del tema de la gasolina, ya te lo dije, y por supuesto el estadio se da como bueno, ya está hecho, ya lo tenemos, pero digamos, decir, yo estoy orgulloso de que Venezuela tenga un estadio que se llama Simón Bolívar en La Rinconada, y es un estadio de primer mundo. Me siento que estoy en las grandes ligas. Aquí se puede significar un juego en las grandes ligas, sin ninguna duda. Por supuesto, el no reconocimiento de ningún logro, ese es uno. Y el no reconocimiento de logros, hay un logro que está en la Constitución, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. El manejo de la pandemia, del COVID-19, del gobierno nacional y del gobierno de Maduro, fue largamente más acertado y más eficaz que del resto de los países de la Latinoamérica y de parte de Europa. Aquí fue controlado, aquí se redujo al mínimo la mortalidad, una respuesta rápida, porque sentimos que no había vacunas un par de meses y todos estamos angustiados, y llegaron las vacunas, como llegó la gasolina. Es que después que llega, y el problema del salario mínimo, cuando lo tengamos en 150, en $200, que lo vamos a tener, y en 300, que lo vamos a tener, ya no será el tema del salario mínimo. Entonces fíjate, Emilio, cuando un sector opositor lo van a juzgar y lo van a evaluar primero por sus relaciones internas. Somos personas públicas y estamos a la vista de todos. ¿Ok? ¿Qué hace Guaidó? ¿Qué hace Leopoldo? ¿Qué hace Capriles? O sea, que Tomás Guanipa es candidato a alcalde en Caracas, pero entonces el hermano no participa y el asistente era encargado de negocios en Bogotá. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, no es que la gente no la están viendo. ¿Ok? O sea, haz propuestas para reconstruir el país. Haz propuestas de gobierno. Haz propuestas en las cuales o haz programas de gobierno en los cuales tú te puedas desempeñar, porque un gobernador tú lo puedes hacer mejor que él, o un alcalde tú lo puedes hacer mejor que él, pues no solamente es el tema de la destrucción política, y la destrucción y aniquilar y llevarse todo por delante como el país. O sea, como la gente llegó a la conclusión de que no quiere peleadera política, va a recibir un profundo castigo en el 2024. Entonces, aquí está diciendo Juan Carlos, a propósito que estabas hablando del estadio, dice Juan Carlos Noriega, por allá José Antonio de Nueva Casarapa. Dice, ciertamente tenemos el mejor estadio de Latinoamérica, Dios mediante también tengamos el mejor salario del mundo, siendo Venezuela el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Proporcionales. Que Dios lo escuche, que no solamente las reservas de oro, que las reservas de petróleo, las de oro, las de coltán. Y amigo, te invito, defendamos el Esequibo como un tema, un concepto patriota, como un concepto que es de los venezolanos. No solamente porque en el Esequibo se descubrió un petróleo liviano y minerales que son de verdad un nuevo emirato
así lo califican. Son más potentes que la faja petrolífera del Orinoco. O sea, hay que defender el Esequibo. Todo el pueblo de Venezuela, y tiene que haber una sola voz, que es la del gobierno, que es la que le diera, es el presidente de la República, es el canciller y es el representante de Venezuela en la ONU, que no podemos votar, podemos hablar y no podemos votar porque no podemos pagar nuestra membresía, nuestro derecho a votar allí. ¿Ok? Hay un dirigente que no tengo nada que contar en lo personal, pues lo voy a mencionar, yo que no descalifico y que no suelo hacerlo, que es William Dávila. Fue gobernador de Mérida, de Acción Democrática. No tengo nada en lo personal contra él, pero cada vez que abre la boca para hacer la oposición a Venezuela y al gobierno de Venezuela con el tema del Esequibo, lo que hace es debilitar nuestra opinión. Cuando uno va a defender a la familia, la defiende. Cuando uno va a defender al Esequibo, lo defiende. Y más que tenemos un litigio en un tribunal internacional. O sea, más que Guyana, en un tribunal internacional lleva las declaraciones de William Dávila y la de otros opositores para decir, estos tipos están divididos, están peleados y el Esequibo no es de ellos. Debilitan nuestra posición. Hay temas como la instalación de la mesa de consulta pública sobre la ley del autismo ayer en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en la cual alcaldes de Baruta, de Latillo mandaron sus representantes. Estaba el diputado Ricardo Sánchez, la Comisión de Desarrollo Integral. Oye, no llorar o no aguarse los ojos cuando una madre dice cómo conoció el autismo de sus hijos o el síndrome de Asperger, cómo es un tema que unifica a todos y cómo es un tema de oposición y de gobierno de unos solos. Oye, tú te das cuenta que si hay zonas como el Esequibo, como el autismo, como muchas otras, en las cuales se puede unificar a Venezuela y podemos trabajar todos juntos, ¿no? Yo me imagino, Emilio, que en algún tema, tú que eres un dirigente político muy importante del Estado Miranda y fuiste diputado y presidente del Consejo Legislativo, entre otras cosas, que habrá un tema en el cual tú puedes coincidir con Freddy Rodríguez, alcalde de Guarena, por la defensa de la ciudad de Guarena y el pueblo de Guarena. Tienes que haber uno en el que coincidas. Mis saludos para Freddy, por cierto, y felicitaciones por esa extraordinaria gestión. Mira, yo creo que hay puntos de coincidencia que nos unifican a todos, como es que no pueden trabajar con el presidente Maduro en algunas áreas, como es que, pero es que el presidente Maduro, el Consejo Federal de Gobierno, en chanza le dijo a Galíndez, oye, nos ganaste un estado llanero, un estado profundamente chavista y nos lo ganaste, danos, y le reconoció su gestión, le dijo que era buena. Mira, con esto lo que quiero decir es que pueden haber buenos gobernadores de la oposición o del gobierno que sean buenos gobernadores, buenos alcaldes. ¿Por qué no reconocerlo? Yo antes de tomar la decisión de apoyar al presidente de la República, Nicolás Maduro, siempre reconocía en García Carneiro un buen gobernador, me lo parecía. Era mi opinión personal cada vez que yo bajaba a La Guaira. ¿Ok? Ya ha fallecido y creo que hay razones para pensar que lo fue. Yo por lo menos lo sigo pensando. Entonces yo creo que sí hay razones, Emilio, para pensar en el... Es verdad, están deprimidas las zonas industriales de buena parte del país. A propósito de las sanciones, José Antonio, tú que estás haciendo mención de que esa es la principal razón de toda esta situación que estamos viviendo, el 16 de enero, estas son declaraciones recientes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un mensaje dirigido directamente al presidente Nicolás Maduro, que pedía la suspensión de las sanciones, dice textualmente que mantendrán intacta su política de sanciones contra el país hasta que se den pasos concretos para el regreso a la democracia. Mientras Maduro y sus seguidores, esto es una cita, repito, mientras Maduro y sus seguidores sigan reprimiendo al pueblo venezolano y desviando recursos para prácticas corruptas, nosotros continuaremos presionando al régimen con sanciones. Mira, se ha convertido en un bestseller los textos de Pompeo sobre los $1.000 millones para Guaidó y sobre admitir que el gobierno de Estados Unidos planificó, el gobierno de Donald Trump planificó un golpe de Estado. En otro país, se va a la Corte Suprema de Justicia, se pide una averiguación contra Donald Trump y los ministros y quienes planificaron el golpe de Estado. O sea, es un gobierno que planificó el de Trump, no el de, estamos hablando del de Biden. Ahora, Biden dice que las mantendrá, pero quiere petróleo. Biden dice que las mantendrá si nos portamos bien como él quiere que nos portemos bien. Mira, y tú hiciste mención y quería no dejar pasar esto por alto. Hablaste de tarjetas de partidos políticos. Si un partido político dice que quiere tumbar el gobierno
y que va a utilizar todos los medios para deponer al presidente de la República y declara la guerra, cuando tú declaras la guerra estás en estado de guerra, cometes un delito. Entonces tienes que admitir que tu partido está ilegalizado, como fue ilegalizado el PCB y el MIR. Pero es que además hay partidos políticos que ni siquiera se legalizan, no recogen firmas en el CNE para renovar su plantilla, porque no creen en el CNE o no les gusta el CNE. Si van a la proclamación de Garrido o de Galíndez o de Rosales y van a la Asamblea o van al Consejo Federal de Gobierno, pues dicen que no reconocen al CNE. Bueno, si no legalizas a tu partido, ¿no? Los que quieren su tarjeta otra vez, entiendo que Primero Justicia, entiendo que, no sé, Voluntad Popular, y te regalas en rebeldía, si tú no respetas las leyes de tránsito, si tú sientes que tú puedes lesionar a otra persona, lesionarla, golpearla, ¿cómo es eso que porque yo lucho por la libertad, que dice una parte de G4, yo puedo cometer delitos? O sea, yo puedo ser corrupto, yo puedo apoyarme de reales que no son míos, yo puedo cometer un homicidio, una lesión, y a mí no me pueden juzgar porque yo lucho por la libertad. ¿Qué es eso? Mira, si quieren sus tarjetas electorales, tienen que respetar la Constitución y tienen que legalizar sus partidos en el CNE. Eso no es un tema de más o menos democracia. Un tema de más o menos democracia, sino un tema de cumplir las normas, cumplir las leyes. No es que yo, porque a mí me inhabilitan. Bueno, si hay una averiguación, hay que ver las razones de la inhabilitación. Hay unos diputados que protestaron su inhabilitación por persecución política. Mientras yo fui diputado, todos los años yo rendí mi declaración jurada de bienes, nunca dejé de rendirla, y mi declaración de impuestos sobre la renta. No es porque yo soy de los buenos, o sea, yo no declaro en la Contraloría General de la República, y entonces el contador es muy malo. No, el contador inhabilita cuando no es una causal de inhabilitación, si no presentas tu declaración jurada de bienes, y la mayoría de esos diputados 2015 pues no la presentaron. O sea, señor, cumpla con las leyes y cumpla con la Constitución. Eso también es cumplir con la democracia en Venezuela y en cualquier parte del mundo. José Antonio, un mensaje final. Ya lamentablemente se nos acabó el espacio para todas las personas. Una frase que envuelva todo lo que has hablado de las sanciones, de la oposición, de ese sector de la oposición que manejó esos recursos. Primero le doy cabida a dos mensajes por el tweet, por el Facebook. Elena Rodríguez desde el barrio Zumba, eso es aquí en Guarena. Dice, okay, sí, claro. Emilio, buenas tardes. Eleven una oración por los fallecidos en el terremoto de Turquía. Oye, es correcto, sí. Pasan de 11.000 los fallecidos. Algo yo llegué a ver 13.000 entre Turquía seguramente, y seguirán apareciendo porque vimos entre Turquía y Serbia, vimos los edificios caerse, pero como que se hubieran hechos de galleta. Algo verdaderamente impresionante. No sé si viste esos videos, Antonio. Sí, lo vi. También Catalina Bermúdez desde Colombia, que nos está viendo por aquí diciendo saludos, Españita, ¿dónde estabas? Bendiciones. Estoy incorporándome. Un mensaje final, en una frase de 1 minuto, José Antonio, por favor, envuelva todo lo que hemos conversado el día de hoy. Yo te invito a construir la Venezuela del futuro, que es la Venezuela que se parece al estadio de béisbol, que se parece a la Rinconada, que se parece al estadio Simón Bolívar. Yo te invito a reconstruir a Venezuela. Yo invito a los que se apropiaron y se cogieron los reales que no eran de ellos, a que los devuelvan, porque son del pueblo de Venezuela y para todos vivir mucho mejor. A todo el mundo con la Constitución. Defender la Constitución, con el diálogo, vamos a acompañar a reconstruir y a recuperar a Venezuela. Por supuesto, habrán elecciones, como están pautadas en la Constitución. Unos van a competir, saldrán favorecidos y desfavorecidos. Pero esta es nuestra patria, esta es Venezuela. Vamos a reconstruir todos a Venezuela y vamos a unirnos, sin ninguna duda. Es lo más importante, la reconciliación, el diálogo y la Constitución. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio España, ex diputado de la Asamblea Nacional. Con esas palabras nos despedimos, recordándoles que en la dirección de la estación estuvo el licenciado Alexis Castro, en los controles, él ahora por Venezuela, él era del Magallanes, ahora va por los Leones del Caracas, que ahora son Venezuela. Tiburones de la Guaira para encima. Que ahora son Venezuela. Aquí todo el mundo ahora es Venezuela, hermano. Ángel Gómez en la producción, Adeima Conde en la transmisión YouTube. Este programa, José Antonio, lo busca a partir del lunes en Conversando en YouTube. Me volviste a engañar. Yo pensé que era almorzando con Emilio. Una crisis nos afectó a todos. No hay más almuerzo.
puras conversaciones. Eso lo consiguen en YouTube, en esta transmisión, en la grabación por allá en aquella camarita está Noel Perdomo. En la postproducción quien hace ese trabajo es Estefany Ducci. Quien les habla, Emilio Materán, invitándolos para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.